día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 236, estábamos explicando en los inicios del credo el artículo sobre el Padre. Y habíamos explicado la afirmación que hace el credo de que Dios es único, cree en un solo Dios, y ahora nos hemos adentrado ya en que ese único Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El punto 236 dice así: los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios Trinidad, con el segundo término todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente es la teología quien esclarece toda la oikonomía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas las obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Bueno, en primer lugar, yo diría que no nos asustemos por los términos, por algunos términos pues un tanto inusuales que aquí se utilizan y que puede dar la impresión de que el catecismo se eleva mucho o habla de cuestiones que no son comprensibles para los mortales o para los que no han estudiado teología. No nos asustemos. A veces puede ocurrir que algunos términos nos den la impresión de que esto es muy abstracto para mí o muy... No, es bastante más sencillo de lo que parece en las afirmaciones que aquí se realizan. Bueno, aquí se distingue entre teología y oikonomía. Vamos a ver, la palabra teología nos es más conocida, más familiar. La palabra teología hace referencia a la ciencia sobre las cosas de Dios, al estudio sobre las cosas de Dios. Uno estudia teología y, bueno, pues la teología se divide en asignaturas diversas, ¿no? Pues la teología tiene teología fundamental sobre cómo acercarnos para responder a la pregunta de quién es Jesús, quién es la Iglesia. La Iglesia está fundada por Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, etcétera. Teología fundamental. Luego pues tenemos las asignaturas como sobre todo la de Cristología, ¿no? Pues que es una asignatura, pues podríamos decir la céntrica, ¿no? La principal, es casi la columna vertebral, la teología. También la Mariología, que estudia el misterio de María. Están también la Trinidad, por supuesto, la Trinidad. Está también los sacramentos, está la liturgia, la historia de la Iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, la teología va estudiando diversos aspectos del misterio de Dios. Lógicamente la Sagrada Escritura, que me había olvidado de decirlo, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la patrología, el estudio de los santos padres. Bueno, a todo eso le llamamos la teología. Y la oikonomía, que no se suele utilizar tanto ese término, es un término menos familiar, porque en general nosotros en la práctica solemos lo que se refiere a la oikonomía también lo solemos explicar dentro de la teología. O sea, esta distinción que se hace aquí es una distinción que luego no es que se respete tanto en el día a día. La oikonomía se refiere al estudio. Lo primero, la palabra oikonomía significa literalmente administración doméstica. O sea, cómo nos administramos, cómo... una cosa, por ejemplo, es cómo es una familia y quiénes forman parte de esa familia. Y otra cosa es cómo se administra esa familia, de qué manera pues administra sus bienes, qué tipo de normas tiene. O sea, una cosa es quiénes forman la familia y quién es la familia, y otra cosa es cuáles son sus hábitos, cómo se administran, cómo se organizan. Bueno, pues esto segundo es la oikonomía. Lo primero es la teología. ¿Quién es Dios?
cómo ha tenido lugar la historia de la salvación, ¿no? Y la oikonomía es más bien, bueno, pues qué obras ha hecho, cómo se ha manifestado. Bueno, pues esa distinción también existe, por ejemplo, en la cristología. Cristología es el estudio de quién es Jesucristo y soteriología es el estudio de cómo Jesús nos ha salvado, ¿no? Cómo Él entregó su vida por nosotros, por nuestra salvación. Cristología se refiere más a quién es y soteriología más a qué ha hecho por nosotros. Bien, pero como digo, esta distinción no es que sea una distinción absoluta, porque de hecho cuando uno estudia cristología, en algunos manuales se incluye todo en la misma asignatura. Dentro de la cristología se habla también de la soteriología. En otros manuales no, dependiendo de si siguen más una estructura más clásica, etcétera, pues se suele distinguir, a ver, un tomo de cristología y otro tomo de soteriología. Bueno, bien, creo que ya más o menos entendemos la distinción que hace aquí el catecismo. La teología, por lo tanto, es el estudio del misterio de Dios, de cómo es Dios, de quién es, de cómo nos ama, y la oikonomía es las obras que ha realizado y ha manifestado. Hay algún pasaje en los evangelios que nos sonará, estoy convencido que tendrá reminiscencias para nosotros. Por ejemplo, dice Jesús a los fariseos, les dice, si no me creéis a mí, creed a mis obras. O sea, esa es la oikonomía. Si no me creéis a mí, o sea, si no os abrís al misterio de la teología, por lo menos abriros al misterio de la oikonomía, creed a mis obras. Bueno, pues esa distinción es el punto de partida del punto 236 que hoy estamos aquí comentando, del número 236. Bueno, hay un matiz más, y el matiz es el siguiente, dice aquí. Por la oikonomía nos es revelada la teología, pero inversamente en la teología es la teología quien esclarece la economía. Por ejemplo, vamos a ver cómo, cuando dice Jesús, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Bueno, entonces aquí viene a decir las obras de Jesús, las obras, la oikonomía, nos revelan quién es Jesús. Imaginaros que Jesús ha curado a un enfermo. Jesús ha hecho un milagro, pues de sanación de un leproso, de un ciego, etcétera. Bueno, las obras, esas obras de curación del ciego, de curación del leproso, manifiestan quién es Jesús. Este tiene que ser Dios. Este tiene poderes divinos. De lo contrario, ¿cómo un hombre puede devolver la vista a un ciego de esta manera? ¿Cómo solo con tocarle le ha podido curar su lepra? Bueno, o sea, las obras manifiestan quién es. Pero al revés, también Jesús mismo, Él, hace que interpretemos bien las obras. Porque uno podía interpretar mal las obras. ¿Y este quién es? Un mago. ¿Esto qué es? Un truco de magia. Es un fantasma. Es no sé qué. Es... No, mire usted, Él, el Hijo de Dios, que ha venido para revelar el amor del Padre, que ha venido a manifestarnos que Dios es misericordioso y tiene compasión de nosotros, Él, lo que viene a decirnos es que esa curación de ese ciego o esa curación de ese leproso no es magia, no es un truco, no, sino que es un signo, no es para impresionar, no, es un signo de que Dios quiere curar nuestra alma, de que Dios quiere que nuestra alma sea limpia y que tengamos fe para ver la luz de Dios. O sea, el devolverle la vista al ciego es un signo que quien conoce a Jesús dice, Jesús ha hecho esta curación del ciego porque como Jesús es la luz del mundo, nos ha querido revelar que quien tiene fe participa de esa luz que es Jesús.
Fíjate, conocer a Jesús me lleva a interpretar las obras que ha hecho. O sea que son dos cosas. Las obras que Jesús hace me llevan a conocer quién es Jesús, pero conocer a Jesús luego me lleva a interpretar bien sus obras. O sea, creo que la pescadilla que se muerde la cola, como suele decirse. Creo que me habéis entendido esta doble dimensión que es importante. Sigue aquí diciendo el catecismo: las obras de Dios se revelan quién es en sí mismo, e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de sus obras. Así sucede también entre las personas humanas. Las personas se muestran en su obrar, y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor podemos comprender su obrar. Es decir, también esto se nota en nosotros, ¿eh? O sea, también esto ocurre en nosotros, no solo en Dios. He puesto el ejemplo de Jesucristo, que se da a conocer en sus obras, pero podríamos decir nosotros lo mismo, ¿eh? Imaginaros que hay una persona determinada, pues que hace, yo no la conozco, no la conozco interiormente, no conozco interiormente a esta persona, pero bueno, veo que hace unas determinadas obras. En su tiempo libre, pues él ayuda a los necesitados. En su tiempo libre se acerca a determinadas asociaciones, pues para ayudar a los necesitados. Va a Cáritas, va al albergue para acoger los transeúntes, hace esto, hace el otro. Entonces, esas obras que hace esa persona son reveladoras de quién es esa persona. Es una persona a la que no le importa únicamente pues el sueldo que gana, a la que no le importa únicamente el acumular dinero. Es una persona que tiene otro tipo de ideales, tiene unos ideales, tiene una sensibilidad hacia el prójimo. Yo veo por las obras, estoy conociendo a la persona. Y en las obras se manifiesta qué persona es esa. Ahora bien, para entender en profundidad, por qué esa persona hace esas obras, porque ojo, uno va a un albergue de Cáritas y allí se puede encontrar voluntarios que están por motivos distintos, y igual que cuando uno hace el camino de Santiago. Mira, esta persona está haciendo el camino de Santiago. Eso quiere decir que, bueno, pues que la vida tal y como él la lleva no le satisface, que busca una serie de ideales, que busca salir de sí mismo, de su casa, que es un hombre idealista, sí. Bien, pero luego también hay peregrinos en el Camino de Santiago que van allí por motivos muy distintos, ¿eh? Unos van un poco más por no sé, por deseo de aventura, otros más van por cumplir una promesa, otros van porque quieren purificar su vida, otros van, oye, o sea que resulta que en un albergue de transeúntes, de Cáritas, o en el Camino de Santiago, hay obras que aunque sí que manifiestan que la persona no solo tiene necesidades materiales, sino que también busca otros horizontes, pero luego, hasta que no conozcas a la persona íntimamente, hasta que no sepas cómo es Julián, y Julián no te haya abierto su corazón, no vas a acabar de entender en profundidad por qué se apuntó al albergue de Cáritas, por qué se puso a hacer el Camino de Santiago. O sea, conociendo a la persona, y cuando ella te habla de sus convicciones íntimas, entonces es cuando terminas de entender, por eso hizo el Camino de Santiago, etcétera. Pues porque él tiene un deseo de purificación interior. Pues por eso hizo el Camino de Santiago, pues porque quiere conocer gente y salir un poco de su aislamiento. O por eso va al albergue de transeúntes, porque es un luchador por la justicia y entiende que en este mundo hay una gran injusticia y tal, etcétera, etcétera. O porque siente pena y compasión hacia los pobres del mundo. Bueno, esta es la doble. Esto también es utilizado, esta forma de desvelar el misterio, es utilizado en el catecismo y en la teología. Hay un refrán latino que dice operari sequitur esse,
O sea, el obrar sigue al ser. ¿eh? El obrar sigue al ser. Primero hay que ser, y fruto de que eres, obras en consecuencia, ¿no? Pues, por ejemplo, he puesto el ejemplo del Camino de Santiago. Bueno, pues uno es un cristiano. Y como cristiano que es discípulo de Cristo y quiere seguir los pasos de la Iglesia de Jesús, que son los pasos de la Iglesia Apostólica. Y entonces va al Camino de Santiago. Operari sequitur esse. Es decir, el hacer sigue al ser. Como soy cristiano, voy a hacer el Camino de Santiago. Bien, pero, en segundo lugar, es verdad que hasta que yo no conozca, o sea, por una parte, conociendo un poco lo que hace, me asomo un poco a saber quién es. Pero hasta que no sepa bien quién es del todo, no terminaré de comprender bien lo que ha hecho. Esto es lo que un poco por activa y por pasiva os estoy explicando. Es así, en la pescadilla que se muerde la cola. Y es por esto que aquí dice el catecismo. Bueno, distinguimos entre teología, que habla del misterio del ser de Dios, y oikonomía, que habla de las obras en las que se manifiesta Dios. Las obras me permiten asomarme al misterio de esa persona, pero cuando conozco personalmente, íntimamente, cuando Dios se me revela, entonces es cuando termino de entender plenamente el sentido oculto de esas obras. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.